Nuestro versículo el día de hoy es quizás el versículo más validado, aún entre la gente que invalida el resto de la Biblia. Mateo capítulo 7, versículo 1, que dice: no juzguen a los demás y no serán juzgados. Aún la gente que no le interesa lo que dice el resto de la Biblia, conocen este versículo. Aún la gente que no vive ningún otro principio bíblico te sabe recitar este versículo y te lo echa en cara, sobre todo cuando quieres corregir, cuando quieres llamar la atención, cuando quieres de alguna manera reconvenirle a alguien de algo que está haciendo mal. Ahora, no nos debe sorprender que la gente lo utilice así, nos debe sorprender que pase dentro de la iglesia. Aún dentro de la iglesia este versículo se ha utilizado demasiado para justificar nuestro pecado. Se ha usado como un escudo para mantener a la gente lejos, permitiéndonos justificar el vivir como se nos pegue la gana, sin considerar parámetros morales, sin considerar principios bíblicos. Y las objeciones de la gente que utiliza este versículo como escudo siempre suenan algo así: ¿acaso no somos todos pecadores? ¿Quién eres tú para decirme que yo estoy mal? ¿Quién se murió y te puso como juez? O sea, siempre este versículo lo usamos fuera de su contexto para justificar. El no juzgues es uno de los versos más populares en nuestra cultura porque parece encajar con una de las más básicas suposiciones de nuestra cultura, que la religión y que la moralidad son asunto de preferencia. Pero mi pregunta en esta tarde es: ¿acaso es lo que Jesús estaba dando a entender? Si tomamos este versículo por sí solo, no juzgues, por sí solo, entonces tendríamos que estar de acuerdo que los jueces no tienen ningún derecho a practicar su oficio en los tribunales de justicia. No juzgues, pues ningún jurado tendría el derecho a juzgar o a responsabilizar a algún crimen, a algún criminal por algún delito cometido. Si vamos a tomar por sí solas las palabras no juzguen, entonces ningún tránsito tiene el derecho de escribirte una infracción por haber violado alguna ley de tránsito. Si tomamos las palabras no juzguen por sí solas, entonces ninguna maestra tiene el derecho de calificar los ensayos de nuestros hijos en la escuela. Si no tiene lógica lo que estoy diciendo, entonces podemos estar de acuerdo que hay que hacer juicios en nuestras vidas. De hecho, bíblicamente pudiera yo sacarle versículos bíblicos, no tengo tiempo, pero pudiera hacerlo demostrando que Dios mismo, en esta misma palabra que Dios nos da y que Dios nos dejó, Dios espera que nosotros hagamos juicios todo el tiempo. Él quiere que sepamos discernir entre lo justo y lo que es pecado, entre lo bueno y lo malo. Tenemos que medir a veces, dice la Biblia, que tenemos que medir y discernir los espíritus, cuáles son de Dios y cuáles son demoníacos. Tenemos que hacer juicios en cuanto a la disciplina de una iglesia. Jesús legisla disciplina en la iglesia para creyentes rebeldes. Entonces estamos de acuerdo que tenemos que hacer juicios, tenemos que medir y discernir ciertas cosas. Entonces, ¿cómo reconciliamos esa verdad con lo que estamos leyendo en el versículo 1 del capítulo 7 de Mateo? Bueno, hay que hacer dos cosas. Primero, hay que ver el lenguaje original de esta declaración, y segundo, hay que verla en contexto. Si usted viera esta frase no juzguen en su original griego, este versículo primero no tendría comas. Entonces leería algo así: no juzgues como si nunca seréis juzgado. No juzgues como si nunca seréis juzgado. En otras palabras, tú mismo con la persona que estás juzgando, estás en una tribunal y ni tú ni él están sentados en el banco del juez, ni tú ni él tienen el martillo en la mano.
Entonces no juzgues como que si no se va a llegar tu turno de ser juzgado. La otra palabra que tenemos que estudiar es la palabra juzgar. La palabra juzgar en el original griego, en este contexto, Jesús está hablando de condenar. Entonces pudiéramos decir, no condenes a las personas, no maldigas a las personas. Hay creyentes que somos muy prestos para condenar y mandar a gente al infierno, ¿sí o no? Pero Jesús está hablando en contra de eso. Está hablando precisamente a fariseos y está hablando en contra de ese espíritu de condena, ese espíritu cazador de faltas, que siempre anda buscando donde otro yerra para poder señalarlo. Déjeme decirle que ya hay un acusador de los hermanos. En Apocalipsis capítulo 12, el versículo 10 dice que Satanás es el acusador de los hermanos. Quiero decirle algo, Satanás no necesita su ayuda para acusar. Satanás es nuestro enemigo. Y lo que tenemos en común con la gente que juzgamos es un enemigo en común. Mi enemigo no es mi hermano con el que tengo diferencias. Mi enemigo no es el otro predicador que tiene otro punto doctrinal diferente al mío. Mi enemigo es Satanás y el enemigo de él es Satanás. Entonces voy a buscar, sí juzgar, pero juzgar cuidadosamente. De hecho, si leemos el contexto, dice Mateo capítulo 7, versículos 1 al 5, vamos a leerlo en contexto. Dice, no juzguen a los demás y no serán juzgados, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo, cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Hipócrita, primero quita el tronco de tu ojo. Mire esto, primero quita el tronco de tu ojo. Dile que está a tu lado, primero las cosas primeras son primeras. Y después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. Entonces Jesús, para presentar este tema del juzgar, nos presenta un ejemplo visual. Y él dice, imagínate que tienes una astilla, o que tu hermano tiene una astilla en su ojo. Ahora, imagínese que usted va al cirujano que le va a realizar una operación, una cirugía de precisión en su ojo. Y que a la hora de la consulta de usted entra, ya está listo, ya va a entrar a la cirugía y entra, usted que tiene una astilla en su ojo, entra el cirujano con un bate de béisbol atorado en la cuenca del ojo y atravesando la cabeza, ¿sí? Y entra el tipo así volcando, tumbando cosas. Y cada vez que él voltea, usted se agacha para que no le pegue el bate. Y que le digan, este es el cirujano. ¿Cuántos se someterían a esa operación? Usted diría, se me hace que él necesita una operación primero, ¿no? A lo mejor yo le puedo ayudar a él más de lo que él me puede ayudar a mí. Entonces, esta es el hipérbole que está utilizando Jesús, exagerando para que aterrice este punto en la mente de sus oyentes. Él está diciendo, es ridículo que tú juzgues a alguien por una astilla cuando tú tienes un tronco atorado en el ojo. Ahora, ¿por qué utiliza Jesús el ojo? ¿Por qué habla del ojo? Porque el ojo es una de las partes más sensibles de todo el cuerpo. Yo recuerdo cuando mi abuelo, que ya está en la presencia del Señor, cuando él sufría mucho de que se le resecaban los ojos y le recetaban gotas para los ojos. Y cada vez que le íbamos a poner gotas en los ojos a mi abuelo, era una lucha. Era una lucha porque lo teníamos que acostar y le decíamos, a ver, abuelo, ahora sí, abra los ojos. Y él hacía esto. No. Cierre la boca y abra los ojos. Y le hacía. ¿Por qué cerraba los ojos? Porque el instinto natural del cuerpo es que cuando algo se acerca al ojo, el ojo se cierra.
Es una parte muy sensible del cuerpo. Entonces, cuando a usted se le atora algo en el ojo, ¿cómo se lo saca? Se lo saca probablemente muy cuidadosamente, meticulosamente, muy suavemente. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo podemos juzgar correctamente? Juzgando cuidadosamente, suavemente, meticulosamente. ¿Cómo es que lo hacemos? Bueno, les quiero dar una lista de principios bíblicos, la gran mayoría de ellos en el contexto de este versículo, de este pasaje. Y quiero hablarles de cómo no juzgar. Es un juego de palabras. ¿Cómo no juzgar? Todos tenemos que juzgar. Pero también quiero hablarles de cómo no juzgar. Hay que hacer juicios, pero hay maneras de hacerlos y hay manera de no hacerlo. Entonces, para los que toman apuntes, les invito a que tomen apuntes. Para el que esté a su lado. El que esté a su lado no lo juzgue de que a usted no le interesa la palabra de Dios. Número 1. Nunca juzgues a pecadores por los estándares cristianos. Eso es lo primero que tenemos que entender los creyentes. No juzgar a pecadores bajo estándares cristianos. Recuerdo cuando hace un par de años muchos de los cristianos nos escandalizamos cuando la Corte Suprema de este país pasó esa ley a favor del matrimonio de personas del mismo sexo, el matrimonio igualitario. Y muchos de mis amigos en redes sociales, no lo puedo creer, y qué escándalo, ya que hemos llegado. Ahora, yo me molesté, pero no me sorprendí. Porque vivimos en una sociedad, en una cultura alejada de Dios. Eso no lo podemos negar. No nos podemos sorprender cuando gente no creyente, la gente que anda buscando que estas leyes se aprueben, los mismos legisladores, muchos de ellos no temen a Dios. Entonces no nos puede sorprender cuando algo así sucede. El mundo se va a parecer al mundo. La gente alejada de Dios va a tomar decisiones alejadas de los principios de Dios. No nos debe sorprender. Tampoco debemos de juzgar conforme a los estándares cristianos a aquellos que no conocen la Biblia, que no sirven a Dios, que no tienen temor de Dios. Pero ¿por qué nos sorprende cuando el mundo se porta como el mundo? Miren lo que dice 1 Corintios 5, versículos 12 y 13. No es mi deber juzgar a los de afuera, pero sí es responsabilidad de ustedes juzgar a los que son de la iglesia y están en pecado. Dios juzgará a los de afuera, pero como dicen las escrituras, quiten al malvado de entre ustedes. ¡Wow! ¿Qué está diciendo Pablo entonces? Pablo está diciendo, es mejor que ustedes se junten con un buen pecador que con un mal cristiano. Eso es lo que está diciendo Pablo. Porque el mal cristiano es un hipócrita que predica una cosa y practica otra. Y el daño que puede provocar un hipócrita a un creyente es el siguiente: que usted ve y dice, bueno, él es pastor y mira lo que hace, yo también lo puedo hacer. Mira, ella es cristiana y mira cómo se comporta, yo también lo puedo hacer porque ella es cristiana. Personas que se llaman cristianas a veces las vemos como ejemplo y cuando nos dan mal ejemplo nos hacen caer y tropezar, caer en pecado. Sin embargo, un buen pecador, cuando peca, usted dice, pues claro que va a pecar, con mucha razón, porque no tiene temor de Dios, porque no tiene conocimiento de principios bíblicos. Y no nos es tentación caer en el mismo pecado porque entendemos que él no vive bajo los mismos valores y las mismas convicciones. Entonces Pablo dice, es preferible que ustedes se junten con un buen pecador que con un mal cristiano. Al cristiano malvado, sáquenlo de entre ustedes. Díganme como que estoy hablando de alguien más, porque si usted se pone muy callado, muy serio, usted es el cristiano malvado y nadie lo tiene que saber. Después de la reunión usted arregla cuentas con Dios y nadie se dio cuenta. Amén. Pero él dice, no juzgues a los de afuera. No es tu responsabilidad juzgar a los de afuera. Es la responsabilidad de la iglesia juzgar a los de adentro. Y Dios se encarga de juzgar a los de afuera. Muchos cristianos juzgamos a los de afuera y secretamente
Secretamente nos encanta el hecho de que exista un infierno. Sí, porque sentimos como que mucha gente está escapando con su pecado. Y vemos a la gente en pecado y encontramos una satisfacción en el hecho de que un día obtendrán lo merecido. Yo pienso que a veces somos juiciosos porque somos envidiosos. Somos juiciosos porque somos envidiosos. Vemos que alguien disfruta más su pecado que lo que usted disfruta su cristianismo. Se acabaron los amenes, pero me traje unos cuantos aquí, mire. Aquí los traigo en las bolsas, ¿sí? No necesito que usted me afirme. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Hay gente que no disfruta ser creyente, que no se apodera de las promesas de Dios. Entonces envidia al que vive en pecado, porque secretamente quisiera estar haciendo lo que el otro hace, sin temor de conciencia, sin temor de Dios. Y entonces secretamente nos encanta el hecho de que está bien, deleítate, hijito, haz lo que quieras. Al rato te vas a hacer chicharrón, vas a ver. Porque no hemos encontrado satisfacción en Cristo. Porque no hemos encontrado felicidad en Él. ¿Está conmigo? Entonces, dice Pablo, no te sorprenda. No vayas caminando, andando, juzgando a todo mundo cuando se portan como el mundo. Ese es el trabajo de Dios. Ser juicioso es un pecado severo, porque cuando lo haces, asumes el papel de Dios. Ese es el trabajo de Dios. Entonces, no responsabilice, mi querido hermano, a los inconversos a normas cristianas. No esperen que ellos sean como usted. Es más, no los evite. Dice la Biblia que hay que abordarlos, que hay que involucrarnos con ellos, porque el fin es que ellos conozcan a Cristo. Pero los de adentro. En ese mismo capítulo dice Pablo, versículos 9 al 11: cuando les escribí anteriormente les dije que no se relacionen con personas que se entregan al pecado sexual, pero no me refería a los incrédulos que se entregan al pecado sexual, o que son ávaros o estafadores o rinden culto a ídolos. Uno tendría que salir de este mundo para evitar gente como esa. Lo que quise decir es, no se relacionen con ninguno que afirma ser creyente. Otra versión dice que llamándose hermano y aún así se entrega al pecado sexual, o es avaro, o idólatra, o borracho, o estafador. Ni siquiera coman con esa gente, ni al café los inviten, porque son un peligro. Los cristianos juzgamos a los cristianos bajo estándares cristianos, pero los no creyentes no. Y no nos puede sorprender que el mundo se parezca al mundo. Ahora, si usted está aquí y usted no es cristiano y usted no se considera religioso y de pura maravilla llegó y no sabe ni cómo entró, déjeme decirle en este mismo momento, usted no tiene que comportarse como nos comportamos para que venga a adorar a Dios con nosotros. Este es un error que hemos cometido muchas veces las iglesias. Lo mismo que pasó en Hechos capítulo 15, cuando los gentiles se estaban convirtiendo a Jesús y se escandalizaron los judíos, porque dijeron: Pedro, Pablo, se están convirtiendo los gentiles. Qué bueno, pero no están circuncidados. ¿Cómo se pueden convertir a Cristo si no están circuncidados? Y comen puerco. Y se hizo todo un concilio para abordar este tema. Y Pedro se levanta y dice: ¿por qué les piden ustedes a ellos hacer lo que ni ustedes ni nuestros antepasados pudimos cumplir? No pudimos cumplir la ley y ahora ustedes quieren sobrecargarlos con leyes que ni ustedes mismos pueden cumplir.
¿Sabe qué estaba pasando en aquel entonces? Lo mismo que pasa hoy en muchas iglesias. Queremos que para que los inconversos sean aceptados, primero se conviertan a nosotros. Y luego nosotros decidimos si califican para convertirse a Cristo. Vaya qué arrogancia. Es que no parece cristiano. Claro que no. ¿Y por qué lo juzga bajo un estándar cristiano si no es cristiano? Es que mire las palabrotas que se echó en el estacionamiento. Claro, porque no es cristiano. Pero no le impida entrar, porque primero se convierten a Cristo y luego Cristo los convierte. ¿Está conmigo? Nosotros no practicamos buenas obras para de esa manera ganarnos el cielo. Al contrario, porque el cielo nos alcanzó, ahora reflejamos buenas obras. Se nos olvida a veces lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Sí o no? Entonces no juzguemos a no creyentes bajo estándares de creyentes o estándares cristianos. Ahora, si usted es nuevo y honestamente anda buscando a Dios, usted es bienvenido. Ahora, si viene con una agenda secreta que quiere avanzar, seguro va a haber problemas. Pero si usted viene con sinceridad, usted es completamente bienvenido. Y tenemos un refrán aquí: ven tal y como eres, porque creemos que Dios te ama tanto que vas a salir nunca más el mismo. ¿Está conmigo? Ahora, en este tema de juzgar al mundo, juzgar a los de afuera, a veces le echamos la culpa a la sociedad por la falta de moralidad o por la decadencia que estamos viviendo. Pero mi Biblia dice en 2 de Crónicas 7:14, un versículo que usamos como receta para un avivamiento muchas veces, dice: si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla, ora y busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados, y mire lo que dice, y restauraré su tierra. ¿Qué quiero decirles con esto? Mire esa primera frase: si mi pueblo. Dígalo conmigo: si mi pueblo. Una vez más: si mi pueblo. Una vez más: si mi pueblo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el cambio de nuestra sociedad no depende del mundo, depende de la iglesia. Dios está diciendo: yo no necesito que ellos cambien, yo necesito que ustedes cambien. Yo no necesito que ellos oren, yo necesito que mi iglesia ore. Yo no necesito que el mundo se aparte de sus malos caminos, necesito que mis hijos se aparten de sus malos caminos. Yo no necesito que ellos busquen mi rostro, necesito que mi iglesia busque mi rostro. Y si mi iglesia cambia y mi iglesia me busca y mi iglesia ora y mi iglesia se aparta de la maldad, entonces yo oiré desde los cielos, cambiaré su situación y sanaré su tierra. No es la culpa de ellos, es nuestra culpa. Y cuando nosotros hagamos lo que Dios ordena, veremos un cambio aún afuera. ¿Cuántos dicen amén? Número 2. Nunca juzgue superficialmente. Nunca juzgue superficialmente. Ahora, antes que nada, Jesús en su ejemplo está hablando de miradas, porque los fariseos tenían esta costumbre siempre de dar miradas. Pero en ese mismo capítulo 7 de Juan, dice Jesús, versículo 24, este es Juan 7, no Mateo 7, pero Juan 7 dice: miren más allá de la superficie para poder juzgar correctamente. O sea, no juzgues superficialmente. El problema con tener un tronco en el ojo es que no vas a ver mucho. Punto. Mucho menos vas a poder ver debajo de la superficie. Una de las cosas que se me hace a mí curioso es que la gente juzgamos a veces por meras apariencias. Por ejemplo, a mí, muchos me han juzgado meramente por la apariencia, unos para bien y otros para mal. Ambos se han equivocado. Ejemplo, hay gente que me ve tomar la plataforma como pastor de la iglesia y hay gente nueva, y esto lo sé porque a veces entrevisto a gente y les pregunto: ¿y cómo llegaron? ¿Y cuál fue su primera experiencia? ¿Y cuál fue su primera impresión? Entonces yo sé que cuando yo subo hay gente que me juzga por mi apariencia. Algunos dicen: mira, el pastor anda vestido tan casual. Ha de ser uno de esos pastores rebeldes que desafía la tradición sacrosanta de la corbata y el traje que Dios ordena. Aleluya.
estos cristianitos, estos evangelistas. Y luego hay otros que con la misma vestimenta me juzgan para bien. Dicen, debe ser muy sencillo el pastor y humilde, no le importan las impresiones ni las apariencias. Mira, ese tipo de pastor me gusta. Y los dos están equivocados. Porque les voy a declarar, les voy a confesar hoy por qué me he visto como me he visto. Y apunte esto porque es una profundidad teológica increíble. Le va a volar el cerebro, ¿sí? ¿Sabe por qué me he visto como me he visto? Porque me gusta. ¿Cómo ve? Porque me gusta. Cada quien tiene su estilo. David traía su onda, yo traigo mi onda. Y ese es mi mensaje. Vamos a hacer despedidos. No se crea. Pero hasta allí llegué. Pero a veces juzgamos por apariencias. Recuerdo que mi papá, yo fui el pastor de jóvenes de la iglesia de mi papá por 13 años. Entonces era mi pastor, era mi patrón y era mi papá. Entonces se daba el lujo de señalarme entre la congregación porque era mi papá y pues yo tenía que aguantar vara. Entonces yo con los jóvenes pues me vestía así como ando. Y me decía mi papá, ¿por qué no te vistes decentemente? Y le decía yo, con tal de quitármelo encima, le decía, papá, pues acuérdese que yo soy el pastor de los jóvenes. Le dije, los jóvenes no andan buscando un pastor que vengan en corbata y traje. Le dije, pues me he visto casual así como ellos se visten casual. Nunca lo hubiera dicho. Porque entonces un domingo que me invitó a predicar, me dijo, ya sabes las reglas. Aquí tienes que ponerte corbata. Le dije, no se preocupe papá, voy a ponerme corbata. Y ese domingo llegué y voy subiendo, me presenta, el día de hoy nos va a predicar Charlie. Y voy subiendo la plataforma y cuando apenas voy subiendo dice, hermanos, un aplauso a Charlie porque finalmente lo vemos vestido decentemente. Y los hermanos, amén, amén, aleluya, gloria a Dios. Y luego cuando llego no me da el micrófono, me agarra del hombro y dice, les quiero explicar hermanos, es que mi hijo dice que él se hace pobre para los pobres. Ahora, en aquel entonces yo no tenía la madurez que tengo ahora. Entonces, cuando yo agarro el micrófono, finalmente lo suelta, le digo yo a la iglesia, es cierto lo que acaba de decir mi papá. Me hago pobre para los pobres. Por eso me puse corbata el día de hoy. Algunos no la pescaron, porque son los pobres a los que me refería. No se crean, Porque los jóvenes no me pedían vestirme de cierta forma para escuchar la sustancia de la palabra de Dios que yo les iba a predicar. Pero hay creyentes que dicen, si no se pone corbata, si no se pone traje, si no habla con elocuencia, si no lo que sea, cualquier requisito que tengan, entonces no escucho. Y eso es más inmadurez que la de los jóvenes que dicen, a mí no me importa cómo te vistas, necesito que me des algo de nutrición de la palabra de Dios. Porque vengo hambriento y desesperado y necesito claridad en mi vida. Amén. Ahora, hay gente que ha entrado a esta iglesia o entró a la bodega y entraron y dijeron, ay, tienen las paredes negras. Alguien le había recomendado a la iglesia y, venga hermano, va a ser de bendición. Y luego usted entró y dijo, ¿cómo es que hay bendición aquí? Mira estas luces. En una ocasión un tipo puse una foto de la plataforma de Vital en la bodega. Y un tipo en redes sociales escribió ahí un comentario. Y puso, no sé si se parece a iglesia o a antro. También era cuando yo era más inmaduro. Ahora ya no contesto, en aquel entonces sí contestaba. ¿Quieren saber lo que le contesté? Dios bendiga a los hermanos de Vital que les encanta el chisme. Mire. Lo que ustedes no saben es que yo soy hijo de pastor. Y yo crecí en la iglesia. Y fui rebelde un tiempo, pero nunca me aparté. Siempre tuve temor de Dios. La verdad es que yo nunca he bebido una gota de alcohol, nunca he traído un cigarrillo a mis labios, nunca he pisado un antro.
Yo antes le decía al Señor, ¿cuál es mi testimonio, Señor? Porque hay gente que mató gente y que fue pandillero y que fue traficante. Yo no tengo testimonio, pero luego leí el Salmo 1 que dice, bienaventurado el hombre que no se ha sentado en silla de escarnecedores, sino que medita en la palabra del Señor. Y el Señor me dijo, tu testimonio es ese, que no tienes que vivir perdidamente para que yo te alcance y para que tenga propósito para tu vida. Con todo y eso, yo te puedo usar. Pero no lo voy a dejar sin contarles el chisme. El tipo puso allí, no sé si parece más iglesia o antro. Entonces yo entré a su perfil y empecé a ver el historial. Dije yo, ¿quién es este tipo? Y vi que era un tipo que sí, que en el fin de semana se iba al antro y el domingo se iba a una iglesia, muy tradicional la iglesia, muy madera y bonito, ¿verdad? La plataforma y todo. Entonces yo le escribí y le dije, hermano, el asunto es que yo nunca en mi vida he pisado un antro, pero usted que tiene experiencia, dígame, ¿lo estamos haciendo bien? Oren por mí, hermanos, oren por mí. Porque estas son las cosas que este cerebro santo maquina, ¿sí? Y yo quiero hacer una encuesta aquí, ahora mismo. Ahora, si va a funcionar esto, ustedes tienen que ser honestos. Hablando de paredes negras y luces y pantallas, sea honesto con sí mismo y con el resto. Yo quiero que usted levante la mano si cuando usted entró por primera vez a Vital, usted dijo, no me gusta las paredes negras, no me gustan las luces, no me gusta que el pastor no traiga corbata. A ver, levanten la mano. Levanten la mano. Ustedes a ver, bueno, cierren los ojos, hermanos, todos cierren los ojos. Cierren los ojos. Ahora, levanten la mano, sean honestos, a ver, levanten la mano. ¿Quiénes de ustedes dijeron, no es mi onda, o sea, no me cae? Me dijo un hermano, pastor, yo vine por primera vez en un aniversario de la iglesia. Dice, y no pude creer que de pronto entró el mariachi cantando las mañanitas. Pero aquí están todavía los hermanos. Ustedes son más santos que el grupo de inglés, porque en el inglés había bastantes que dijeron, a mí no me gusta. Pero ustedes que levantaron la mano, los pocos, ustedes se merecen un aplauso. Denles un aplauso a ellos. Le voy a decir por qué. Ustedes se merecen un aplauso porque ustedes, a pesar de que entraron y su primera impresión no fue grata, ustedes permanecieron porque andaban buscando un poquito más allá de lo superficial. Ustedes dijeron, no me gusta el empaquetado, pero vamos a ver qué trae el pastor. Vamos a ver qué trae la alabanza. Y usted se quedó. Y cuando empezó la alabanza, usted empezó a sentir la presencia de Dios. Y cuando escuchó la palabra, usted recibió alimento de la palabra de Dios. Y usted sigue aquí, ¿por qué? Porque usted vio más allá de lo que estaba a la superficie. Y es lo que Jesús está diciendo, no juzgues superficialmente, porque no solamente cometerás pecado, sino que te vas a perder de bendiciones. Mucho de lo que hacemos aquí lleva el objetivo no solamente de ser bendición a ustedes, sino a todos los que nos ven en línea. Tenemos una audiencia muy vasta en redes sociales. Entonces, el tener un trasfondo negro nos ayuda en lo visual cuando proyectamos por una pantalla. Nos da claridad, se ve limpio, atrae, los colores resaltan más. Todo eso es importante, a lo mejor no para usted, pero para uno que hace videos sí. Amén. Pero no debemos juzgar nada más por lo que está en la superficie. En algunos círculos cristianos es pecado, por ejemplo, ir al cine. Y la hermana dice, esos cristianitos hoy en día que van al cine. Pero lo que la hermana no sabe es que hay otras denominaciones que para ellos es pecado que la mujer se ponga maquillaje. Y mientras ella escandaliza sobre el que va al cine, hay otro que escandaliza porque ella trae maquillaje. Y luego hay otras iglesias donde no es pecado que la mujer se ponga maquillaje, pero es pecado tomar bebidas alcohólicas.
Y hay otras denominaciones donde no es pecado tomar bebidas alcohólicas, pero es pecado jugar bingo. ¿Sí? Ahora, no estoy argumentando ni en contra ni a favor de estas cosas. Mi punto es, el error está en condenar a la gente al infierno. Porque en un punto, en un hábito, difieren a lo que nosotros creemos. No juzguemos superficialmente. A veces juzgamos de esta manera y el mandato de Jesús es que busques la sustancia debajo de la superficie. Número 3, vamos rápido. Nunca juzgues prematuramente. Diga conmigo, prematuramente. ¿A qué se refiere esto? Específicamente, no juzgues sin antes mirarte a ti mismo. Porque usted los pecados que usted mejor conoce son los suyos. Entonces, antes de señalar los pecados de alguien más, Jesús está diciendo, primero, Mateo 7:5, hipócrita, primero, diga conmigo, primero. Dile al que está a su lado, primero. Dígale, lo primero es lo primero. Primero quita el tronco de tu ojo, después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. En otras palabras, de acuerdo a esto, la definición que Jesús está utilizando para hipócrita es lo siguiente: alguien que se interesa más en lo que está mal con otro que en lo que está mal con él mismo. Eso es un hipócrita. Cuando te interesa más lo malo de alguien más sin antes ver tu propia maldad. Me acuerdo de aquella anciana que de pronto se mudaron a la casa enseguida, una pareja recién casados, unos jovencitos recién casados compraron casa enseguida de estos ancianos. Y la anciana tenía una ventanita chismosa. ¿Cuántos tienen una ventanita chismosa? Sean honestos, ¿sí? O sea, todos tienen esa ventana en su casa que da a los vecinos o hacia la calle o al cruzar la calle. Y usted ve todo tipo de cosas ahí. Es más, pasa mucho tiempo allí en la ventana. Es como una segunda tele para usted, ¿sí? Pues que usted ve el drama de toda la vecindad. Entonces esta mujer tenía una ventanita chismosa y daba al pasto atrás de la casa de esta pareja recién casada. Y la muchacha tenía un tendedero donde venía y colgaba la ropa blanca para que se secara. Y la anciana miraba todos los días y decía, ay, pobrecita, alguien debe enseñarle cómo lavar. Mira la ropa blanca toda sucia y así la cuelga. No sabe lo que está haciendo. Y día tras día la juzgaba. Cada vez que la muchacha sacaba al tendedero la ropa blanca decía, mira mi amor, le decía la anciana al viejito, mira viejo, dice, mira, alguien debe enseñarle cómo lavar la ropa blanca. Mira lo sucio y como quiera la cuelga así en el tendedero. Un día, después de varios meses, se levantó la anciana y vio por la ventana chismosa y estaba la muchacha tendiendo la ropa blanca. Un blanco color nieve, resplandeciente, limpiecita la ropa. Y la anciana le llama a su marido y le dice, mi amor, ven, no puedo creer lo que estoy viendo. Finalmente alguien, yo no fui, pero alguien le enseñó a aquella muchachita inocente, ignorante, que no sabe nada. Alguien finalmente le enseñó a lavar la ropa, porque mira cómo está de blanca. Y le dice el viejo, no hombre mujer, es que finalmente te limpié el vidrio, dice. Entonces, un hipócrita es alguien que juzga las ropas blancas de otro sin antes limpiar su ventana. ¿Está conmigo? No juzgues prematuramente. Puede ser que no estás viendo bien porque no estás primero sacando la viga de tu ojo. Ahora, ¿cómo evitamos el juzgar prematuramente? Sacando esa viga. Déjenme les doy un ejemplo. Hay un grupo de personas que nosotros los cristianos con facilidad y con mucha severidad juzgamos a menudo. La comunidad homosexual. Ahora, sin duda, quiero que quede claro, sin duda, el homosexualismo es pecado. Explícitamente está en la Biblia. Aunque usted no diga amén, es pecado. Si una persona no se arrepiente, no hay cielo para ellos. No hay eternidad con el Señor para ellos. Pero lo que a veces se nos olvida
es que no están solos, porque el pasaje que a menudo utilizamos para condenar a los homosexuales tiene un listado de otros pecados. 1 Corintios 6, 9 al 10. ¿No se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a los ídolos, dice, o cometen adulterio, o son prostitutos, o practican la homosexualidad, ahí está lo que apuntamos, o son ladrones, o ávaros, o borrachos, o insultan, o estafan a la gente. Ninguno de esos heredará el reino de los cielos. Pero como somos juiciosos, como que nos sobresale los homosexuales. ¿Y si es pecado? Pero es un pecado por el cual Cristo murió. Y si alguien se arrepiente y deja que Dios los transforme, Dios los transforma, Dios los salva, Dios los perdona, Dios los redime, y Dios les promete una eternidad igual que a usted y que a mí. Pero mi pregunta es, ¿cuántos de nosotros heterosexuales hemos sido culpables de alguno de los pecados en el resto de la lista? Porque allí dice ladrones. Usted tiene cable y tiene años sin pagarlo, pero puso una Y y se la robó del vecino. Estoy pisando algunos deditos. Ay Dios, ayúdanos. Usted no es homosexual, pero llegó crudo, que se emborrachó anoche. Usted no es homosexual, pero le grita a su mujer insultos. Dice aquí los que insultan. Entonces, ¿por qué tan fácilmente se nos olvida que así como Dios es capaz de perdonarnos a nosotros y de transformarnos a nosotros, lo puede hacer con cualquiera, no importando cuál sea su pecado? Nunca se nos puede olvidar. A eso se refiere, nunca juzgues prematuramente. Nunca se te olvide lo que Dios hizo por ti, para que después actives tu fe de que lo puede hacer por alguien más. ¿Por qué? Porque no podemos insultar e inspirar a la misma vez. No podemos sentenciar y liberar a la misma vez. Entonces sea tardo para juzgar. Recuerde primero lo que Dios hizo por usted. Rinde cuentas primero ante Dios y saque la viga de su ojo para después poder ofrecerle a alguien con claridad, con sanidad, la misma gracia, el mismo amor, la misma misericordia que Dios le demostró a usted. Número 4, nunca juzgues orgullosamente. El orgullo es otra causa de él, porque a veces juzgamos de manera equivocada. El problema que tenemos cuando juzgamos muchas veces es que juzgamos a otros en base a su comportamiento, pero nos juzgamos a nosotros mismos en base a nuestras intenciones. ¿Se ha notado eso? Juzgamos a otros en base a lo que hicieron, pero nosotros mismos es lo que quise hacer. Es que tú me dijiste esto, y yo también te dije, pero yo quería decir que, y juzgamos con un doble estándar. ¿Sí o no? Un ejemplo. Alguien se le atraviesa con el carro y usted dice, mira este ciego, ignorante, malparido. No sabe lo que está haciendo. Pero usted se le atraviesa a alguien y usted dice, ay, perdón, soy un cristiano inocente, santo, pero se metió en mi punto ciego, perdón. O sea, el delito fue el mismo, pero usted juzgó al de afuera diferente. ¿Y por qué no? ¿Por qué no supuso que a lo mejor él también es porque usted estaba en su punto ciego? No, usted lo condenó al infierno. Nunca debe haber nacido ese. Nunca debe haber tomado un volante. Aleluya. O sea, juzgamos a los demás en base a su comportamiento y a nosotros mismos en base a nuestras intenciones. Eso se llama orgullo. Orgullo. Porque usted se exenta de las mismas cosas que usted juzga. Se cree por encima de la misma ley que usted utiliza para juzgar. Y algo interesante
de que Jesús diga, primero saca el tronco de tu ojo, antes de sacar la astilla del ojo de tu amigo. Es que tanto la viga y la astilla vienen de la misma madera. Y a veces somos buenos para juzgar, porque tenemos muchas cosas con las que nosotros mismos lidiamos. Pero nos queremos sentir superiores a los demás. Entonces decimos, bueno, yo seré chismosa, pero ella es coqueta. ¿Sí? Y sentimos como que mi chisme no es tan grave como lo coqueto que tiene ella. Pero eso es como decir que, supongamos que usted y yo le debemos al mismo hombre. Yo le debo 20 millones y usted le debe 10 millones de dólares. Y que yo diga, como tú le debes, o que usted diga, como usted le debe más, mi deuda no existe. Eso no tiene sentido. El que yo le deba más no tiene nada que ver con lo que usted debe. Los dos estamos endeudados y los dos necesitamos misericordia y clemencia para nuestra deuda. Y necesitamos un Salvador que venga a pagar nuestra deuda. Deba yo más y usted menos, no importa. Ambos debemos y ambos necesitamos el mismo rescate y la misma misericordia. Entonces no voy a portarme el orgulloso y como que soy mejor que tú, ni tú mejor que yo, porque ambos estamos de lado ante el juez y ni tú ni yo tenemos el martillo en la mano. Así que no me voy a creer más. Nunca juzgues orgullosamente. Dice Romanos 2, versículos 1 al 4. Tal vez crees que puedes condenar a tales individuos, pero tu maldad es igual a la de ellos y no tienes ninguna excusa. Cuando dices que son perversos y merecen ser castigados, te condenas a ti mismo, porque tú juzgas a otros también practicas, tú que juzgas a otros también practicas las mismas cosas. Y sabemos que Dios en su justicia castigará a todos los que hacen tales cosas. Y tú que juzgas a otros para hacer esas cosas, ¿cómo crees que podrás evitar el juicio de Dios? Dios ve que tú haces lo mismo. ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? Mire lo que está diciendo Pablo. Él está diciendo, hey, el hecho de que Dios te perdonó a ti, ¿acaso eso no significa algo? ¿Por qué te comportas de esa manera, orgullosamente juzgando a otro, creyéndote mejor que otro? ¿Qué no ves que la bondad de Dios tuvo el objetivo de apartarte de tu pecado? ¿Y por qué no das tú la misma bondad a otro para ayudarle a apartarse de su pecado? No juzgues orgullosamente. Y eso me trae al punto número 5 y termino. Pasa el grupo de alabanza. Esto me trae al punto número 5. Nunca juzgues sin restaurar. Nunca juzgues sin restaurar. La razón por qué Jesús nos pide sacar primero la viga de nuestro ojo es para que podamos ver apropiadamente y podamos sentir lo correcto. Que podamos ver con compasión a nuestro amigo. Que nos podamos identificar con él. ¿Sabes qué? Estás mal, pero me identifico contigo porque un día yo estuve mal. Es más, estuve peor que tú. Entonces no te voy a juzgar, te voy a ver con compasión y te voy a dar la esperanza de que si Dios me transformó a mí, también te puede transformar a ti. Voy a tener un corazón sensible a la necesidad de mi amigo. Jesús nos está recordando. Mire lo que dice versículos 1 y 2 de Mateo 7. No juzguen a los demás y no serán juzgados, pues serán tratados de la misma manera en que tratan a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que ustedes mismos serán juzgados. Nos está recordando Jesús, hey, no juzgues como si nunca vas a ser juzgado tú mismo. En lugar de juzgar, te tengo una mejor propuesta. Vamos a animar, vamos a instar, vamos a levantarnos, a edificarnos unos a otros. Dice Hebreos capítulo 10 versículos 24 y 25. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones, no dejando de congregarnos como lo hacen algunos, sino animándonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Mis queridos hermanos, el día del juicio se acerca. Entonces, en vez de ser juiciosos, ¿por qué no somos bondadosos? Y si vamos a juzgar, va a ser con el fin de restaurar. El otro día me hablaron dos amigos a la misma vez en conferencia,
porque vieron que yo me presenté con otro pastor, amigo mío, con el cual tengo algunas diferencias doctrinales. Y me dijeron: oye, es que nos dio pendiente, te vimos que estabas en el mismo evento y que tienes amistad con este pastor. Y les digo: sí, es mi amigo, así como ustedes son mis amigos. Pero es que mira, y empezaron a darme el listado de las críticas que tienen en contra de él. Y los escuché y les dije: miren, muchachos, les dije: hermanos, esta es la diferencia entre ustedes y yo. Le dije: yo soy el tipo de persona que no critico sin antes haber hecho de mi parte para enriquecer la vida de la persona. Si yo no hago depósitos en su vida primero, no siento el derecho de girar críticas de su vida. Entonces, ¿ustedes alguna vez lo han contactado? ¿Alguna vez han convivido con él? No, pues no lo conocemos. Ahí el problema, que están juzgando orgullosamente, superficialmente, prematuramente. ¿Por qué no primero ser bondadosos? Ahora, si tú tratas de enriquecer la vida de alguien y entablas una relación y fomentas una amistad significativa con alguien y de pronto te la juegan o te la hacen, bueno, eso es algo distinto. Pero antes de criticar, ¿por qué no primero buscamos la manera de restaurar a la persona? Y de decir: ¿sabes qué? Porque te amo y porque eres mi amigo, porque eres mi ser querido, quiero compartirte una palabra de corrección, pero te la voy a hacer con amor. No vengo en forma de juicio, porque el juicio aparta a la gente. Vengo en plan de restauración. Entonces dice la Biblia que en cuanto el día se acerca, debemos de animarnos unos a otros. Y este no es solamente el trabajo del pastor, es el trabajo de amigos con amigos, de hermanos con hermanos. Y si usted no tiene el plan de restaurar a alguien, no lo critique. Si usted no va a hacer algo por él o por ella, no lo critique. ¿Por qué? Porque el juicio nada hace para ellos. La crítica no les beneficia en nada a ellos. No debemos juzgar como un acusador castigando. Debemos de juzgar como un médico que cura, que provee medicina, que restaura. Póngase de pie conmigo. Gracias por visitar nuestro canal de YouTube. Si algo en el mensaje ha instado tu corazón a recibir a Jesús, repite esta oración conmigo. Dile: Señor Jesús, te entrego mi vida y mi corazón. Me arrepiento de mis pecados y te pido perdón. De hoy en adelante me comprometo a servirte. Te confieso, mi Señor y Salvador. Por mi salvación te doy gracias. En tu nombre, Jesús, te lo pido. Amén. Si hiciste esa oración, bienvenido a la familia de Cristo. Y si te impactó este mensaje, no se te olvide suscribirte y oprimir el botón de notificación para seguir recibiendo todo nuestro contenido en video. También pasa la bendición a alguien, comparte este enlace con tus amigos y familiares. Nuevamente, gracias por sintonizarnos. Bendiciones.